Bien, entonces hoy vamos a ver una expresión operacional de las soluciones. Vamos a empezar a ver hoy cómo se expresa de forma operacional la solución del problema de Cauchy para un sistema de ecuaciones lineales, con coeficientes constantes, homogéneo. Entonces, lo que vamos a obtener es una generalización de lo que vimos en la clase anterior para el caso de los sistemas desacoplados, donde se obtenía que se podía expresar la solución a través de una composición de una matriz con coeficientes constantes compuesta con una matriz que tenía en la diagonal las exponenciales de lambda i t, donde lambda i eran los valores propios diferentes de la matriz, en el caso en que la matriz tuviera todos los valores propios diferentes, y compuesta con la inversa de la primera matriz. Entonces, esa matriz, que se llamaba matriz fundamental, permitía describir las soluciones de los problemas de Cauchy, porque las soluciones de los problemas de Cauchy se obtenían como a partir de esa matriz, que dependía del tiempo, evaluada en la condición inicial. Ahora vamos a obtener un resultado similar, y para eso vamos a definir lo que le vamos a llamar exponencial de una matriz. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver la primera parte del concepto de exponencial de una matriz, que va a ser una generalización de la función exponencial numérica definida de R en R. Y vamos a ver el papel importante que juega la exponencial de una matriz para resolver un sistema de ecuaciones de este tipo, de x de t igual a de x, con x en 0 igual a x sub 0, donde A es una matriz de orden n por n con coeficientes constantes, x es un vector de dimensión n y x en 0 es la condición inicial. Entonces vamos a definir precisamente la exponencial de un operador cualquiera de Rn en Rn, que sabemos que en una base cualquiera de Rn tiene una representación matricial. Para un operador cualquiera de Rn en Rn se define su norma en general como el máximo de módulo de t en x sobre la bola unitaria, ¿bien? Sobre la bola unitaria, y hay una serie de propiedades que cumple la norma de un operador de Rn en Rn, y en general estas propiedades las cumple la norma de cualquier operador acotado de un espacio normado en otro espacio normado. O sea, esta definición es efectivamente una norma en el conjunto de todos los operadores de Rn en Rn, o sea, satisface las tres propiedades de norma. Y entonces y vamos a definir se define con respecto a esa norma un concepto de convergencia, o sea, se dice que una sucesión de operadores de Rn en Rn, o sea, podemos visualizarlos como una sucesión de matrices de orden n por n, converge a un operador t o a una matriz t si converge con respecto a esa norma, lo cual quiere decir en este caso que si tenemos matrices así, A1, 1, n, que dependen de un coeficiente n, A1, 1, k, A1n, k, ¿bien? El k es el índice que representa que esto es un operador que depende del subíndice k, y así hasta AN1k, ANnk. Entonces decimos que esta sucesión de operadores converge al operador t, o sea que viene representado por una matriz A11, A1n, AN1, ANn, si converge con respecto a la norma anterior.
la convergencia con respecto a esta norma implica que T sub K converge a T si y solo si, con respecto a esa norma, si y solo si A sub I JK converge cuando K tiende a infinito a sub I J para todo I y J desde 1 hasta N. O sea, si cada uno de los coeficientes converge al respectivo coeficiente en el conjunto de los números reales. Vamos a considerar matrices que tienen coeficientes reales, o si consideramos matrices con coeficientes complejos, pues la convergencia es convergencia en el conjunto de los números complejos. Bien, una serie de propiedades que cumple la norma de un operador lineal de Rn en Rn son estas propiedades: el módulo de t en x es menor o igual que la norma de t por el módulo de x, la norma de t compuesta con s es menor o igual que la norma de t compuesta con la norma de s, y la norma de t a la k es menor o igual que la norma de t elevado a la k. ¿Bien? Esas son propiedades muy simples de corroborar, entonces no voy a meterme en las demostraciones de esas propiedades, pero esas propiedades se van a utilizar para la definición y la obtención de propiedades de la exponencial de una matriz. Bien, entonces lo que vamos a hacer es definir la exponencial de una matriz, A como una generalización de la exponencial de un número A. La exponencial de un número A tiene un desarrollo en serie de potencias de esta forma, sumatoria desde k igual 0 hasta infinito de A a la k sobre k factorial. Y lo que vamos a hacer es, vamos a definir entonces la exponencial de una matriz A como la sumatoria desde k igual 0 hasta infinito de A a la k sobre k factorial también, donde aquí A a la k representa la composición de la matriz A con ella misma k veces. ¿Bien? Entonces la matriz A es una matriz de orden n por n, por lo tanto la composición de A con ella misma k veces sigue dando una transformación de Rn en Rn. Claro, porque tengo, es como si estuviera aquí Rn, y así k veces. Tengo la matriz A, la compongo con ella misma n k veces. Entonces aquí tengo n 1, 2 hasta k veces el operador A. Si la compongo con ella misma k veces, al final voy a tener un operador de Rn en Rn. ¿Bien? Entonces, esto es un operador de Rn en Rn dividido por k factorial. Sigue siendo un operador de Rn en Rn, porque lo único que estoy haciendo es ese operador lo estoy multiplicando por el número 1 sobre k factorial. Y si yo tomo cualquier suma finita de esa matriz, vamos a denotarla así, vamos a llamarle a n, a cualquier suma desde k igual 0 hasta n de a la k sobre k factorial, como cada uno de estos términos es un operador lineal de Rn en Rn, la suma finita sigue siendo un operador lineal de Rn en Rn. Y entonces tiene sentido, vamos a ponerle aquí m para que no se confunda con el orden de n de la matriz. N es el orden de la matriz, A es una matriz de orden n por n donde n está fijo. Y aquí el k está variando desde 0 hasta m y la m está variando desde 0 hasta infinito. ¿Bien? Entonces, lo que se va a ver es que precisamente estas matrices A sub m, o estos operadores lineales A sub m, que son operadores lineales de Rn en Rn, convergen, estos operadores convergen cuando m tiende a infinito a un cierto operador A. Y ese operador A se va a denotar entonces como sumatoria desde k igual 0 hasta infinito de a la k sobre k factorial. Y por analogía con el caso real,
en el que se define la exponencial de A como sumatoria de A de K sobre K factorial, entonces a esta sumatoria y por lo tanto al operador límite A se le va a llamar exponencial de A. ¿Bien? Entonces la exponencial de A no es más que el límite en la norma que hemos definido para los operadores lineales de Rn en sí mismo de estas sumas parciales cuando m tiende a infinito. Eso es la exponencial de A. ¿Y cómo se demuestra que esta sucesión de operadores converge al operador A? Converge a algún operador A, que es lo que vamos a denotar como exponencial. A de esta forma, escrito de esta forma, en A itálica, que es lo que vamos a llamar como exponencial de A mayúscula. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se demuestra eso? Resulta que se conoce del análisis que el conjunto de los operadores lineales de Rn en Rn, que se denota así como L de Rn, como L de Rn, aquí lo tenemos, L de Rn, es el conjunto de los operadores lineales de Rn en sí mismo. Ese conjunto provisto de la norma que se define arriba, o sea, la norma para operadores lineales, que es precisamente el máximo del módulo de t en x para módulo de x menor o igual que 1, esto es un espacio, esto con esta norma es un espacio de Banach, o sea, es un espacio normado y completo. Eso se conoce en general del análisis funcional. Bien. Y entonces, como es un espacio de Banach, para demostrar que la sucesión a sub m, fíjense, la sucesión a sub m pertenece a L de Rn, para demostrar que esa sucesión converge, basta demostrar que es una sucesión de Cauchy. Pero en un espacio normado se sabe que una condición suficiente para que una sucesión sea de Cauchy es que satisfaga el criterio de Weierstrass, es decir, que la norma, o sea, en el caso particular en que esta A sub m tiene la forma sumatoria desde k igual 0 hasta m de A a la k sobre k factorial, es suficiente con que esta sucesión de sumas parciales satisfaga el criterio de Weierstrass, y el criterio de Weierstrass es que el término general de esta sumatoria esté acotado por el término general de una serie numérica convergente. Entonces, lo que hacemos, ¿qué cosa es? Decimos, bueno, es que el término general de esta sumatoria, que es A a la k sobre k factorial, en norma está mayorado por ¿quién? Primero, como 1 sobre k factorial es un número, es una constante, pues esto puede salir de la norma y lo que me queda es la norma de A a la k. Y ahora utilizamos precisamente esta propiedad de la norma, que la norma de un operador lineal de Rn en Rn elevado a la k es menor o igual que la norma del operador elevado a la k. Entonces esto es menor o igual que la norma del operador elevado a la k sobre k factorial. Y esto precisamente es el término general de una serie convergente, que es la serie precisamente sumatoria de norma de A a la k sobre k factorial, desde k igual 0 hasta infinito. Porque esta serie es precisamente la exponencial de norma de A, donde norma de A es un número. ¿Está bien? Entonces quiere decir, esta sucesión de sumas parciales satisface el criterio de Weierstrass, que es una condición suficiente para la convergencia de esta sucesión de sumas parciales. Por lo tanto, el límite de A sub m existe, de la sucesión A sub m de operadores lineales de Rn en Rn existe, y es lo que denotamos como exponencial de A. Entonces la exponencial de A formalmente es la serie desde k igual 0 hasta infinito de A a la k sobre k factorial, donde esta serie se entiende como el límite de estas sumas parciales desde k igual 0 hasta m, cuando m tiende a infinito. Y límite tomado con respecto a la norma que definimos en el espacio de los operadores lineales de Rn y Rn. Bien, entonces eso es lo que sería.
denota como la exponencial de A. Dicho sea de paso, aquí hemos demostrado que ya que la norma de la exponencial de A, fíjense, es la norma de la exponencial de A, es menor o igual que la sumatoria de estos términos, porque la norma de toda esta sumatoria es menor o igual que la sumatoria de las normas, y la sumatoria de las normas es este término que está aquí, que es exponencial de norma de A. Entonces, una cota para la norma del operador exponencial de A, que esto es una matriz, porque es un operador lineal de R, o sea, se representa por una matriz, porque es un operador lineal de Rn en Rn, y es menor o igual que el número exponencial de norma de A. ¿Aquí? Entonces, esta es una primera desigualdad importante que se obtiene precisamente a partir de la demostración de la existencia de la exponencial. Bueno, cuando en lugar de A tengo, bueno, aquí en el libro de Perco, que es el que estamos utilizando, estamos en las páginas 10 a 19 del libro de Perco, al operador lineal se le llama T, que es el operador de Rn en Rn, ¿bien? Y lo que se va a definir entonces, en lugar de la exponencial de T solamente, es la exponencial de T por T. Y la exponencial de T por T entonces va a ser, o sea, en lugar de considerar el operador T lineal de Rn en Rn, se considera el operador T. T es un escalar, un número positivo, en general, multiplicado por T. ¿Okay? Número real cualquiera, multiplicado por T. Entonces, si T es un operador lineal de Rn en Rn, al multiplicarlo por un escalar, sigue siendo un operador lineal de Rn en Rn, y esto se define entonces como la sumatoria desde k igual 0 hasta infinito del operador T por T a la k sobre k factorial. Pero el operador T por T a la k, como aquí tengo T es un escalar, esto es sumatoria desde k igual 0 hasta infinito de T a la k por T a la k sobre k factorial. Donde el T minúscula a la k es la potencia késima de un número, el T mayúscula a la k es la potencia késima de un operador lineal, que puede venir representado por una matriz. ¿Bien? Bien, y entonces finalmente se define la exponencial de T por T o exponencial de A por T como la sumatoria de k igual a 0 hasta infinito de A a la k por T a la k sobre k factorial. ¿Bien? Para una matriz A de orden n por n cualquiera. ¿Bien? Entonces, y se tiene una serie de propiedades importantes que vamos a utilizar después para calcular, que nos sirven para calcular la exponencial de una matriz. La primera propiedad importante es la siguiente, que si yo tengo una matriz T y a partir de la matriz T construyo una nueva matriz S de la forma siguiente: S es igual a P compuesta con T, compuesta con P a la menos 1, donde P es una matriz invertible. P es invertible. O sea, el determinante, si tomo una matriz, o sea, P es un operador en general. Tengo un operador T y a partir del operador T construyo un nuevo operador S como P compuesta con T con P a la menos 1, donde P es un operador invertible. Cuando hablamos de las matrices que representan en la base que elijamos al operador P, al operador T, entonces la matriz va a ser invertible y por lo tanto el determinante de la matriz va a ser distinto de 0. ¿Bien? Entonces, la primera propiedad importante es precisamente que la exponencial de S es P compuesta con la exponencial de T y compuesta con P a la menos 1. O sea, la exponencial pasa para aquí adentro cuando aquí tengo P y P a la menos 1. ¿Bien? La demostración de esto es muy simple, porque ¿qué cosa sería exponencial de S?
sería sumatoria desde k igual 0 hasta infinito de s a la k sobre k factorial. Pero S es P compuesta con T compuesta con P a la menos 1, entonces esto va a ser sumatoria desde k igual 0 hasta infinito de P compuesta con T compuesto con P a la menos 1 a la S, a la K, perdón, sobre K factorial. Pero ¿qué cosa es la composición de este operador a la K? Eso es P compuesta con T, compuesta con P a la menos 1, y después compuesta de nuevo con P, T, P a la menos 1, y así sucesivamente K veces, con P, T, P a la menos 1. Pero fíjense, si aquí pongo el siguiente, voy a poner el siguiente aquí, P, T, P a la menos 1, así. Entonces, cuando componga todo esto me queda P, T, P a la menos 1P, pero P a la menos 1 compuesto con P es la identidad, por T de nuevo, aquí me va a quedar T al cuadrado, P a la menos 1. Pero el P a la menos 1 compuesto con P de nuevo, me da la identidad, y entonces me queda T al cuadrado compuesto con T, y así sucesivamente todos se van a ir cancelando, porque P a la menos 1 compuesto con P siempre va a dar la identidad, y al final lo que voy a tener es... Bueno, aquí queda esto con T, con P a la menos 1 y así sucesivamente, y al final lo que voy a tener es P compuesto con T a la K compuesto con P a la menos 1. ¿Bien? Este es el término P compuesto con T compuesto con P a la menos 1 a la K. ¿Bien? Entonces P compuesto con T con P a la menos 1 todo a la K es P compuesto con T a la K con P a la menos 1. Por lo tanto, si sustituimos en esta expresión, me quedaría sumatoria desde k igual 0 hasta infinito de P compuesto con T a la K compuesto con P a la menos 1 dividido sobre K factorial. Y eso sería igual a ¿quién? Fíjense, esto es como un límite de sumas parciales. Con las sumas parciales, en cada término de la suma parcial tengo a la izquierda multiplicado por el operador P y a la derecha por P a la menos 1, pues puedo sacar factor común el operador P a la izquierda, y a la derecha puedo sacar P a la menos 1 factor común. Entonces esto me quedaría P con sumatoria desde k igual 0 hasta infinito de T a la K sobre K factorial, y todo eso por P a la menos 1. Pero es que esto que está aquí en el medio es precisamente la exponencial de T, y por eso me queda al final que la exponencial de S es igual a P compuesto con exponencial de T compuesto con P a la menos 1. ¿Bien? Que es la fórmula que teníamos en un principio. Esta fórmula. Porque si S es P compuesta con T con P a la menos 1, entonces exponencial de S es P compuesta con E a la T con P a la menos 1. Ese va a ser, es una propiedad muy importante que vamos a utilizar después para calcular exponenciales de matrices. Otra propiedad importante va a ser la siguiente, que si dos operadores conmutan, si S y T conmutan, o sea, si S compuesto con T es lo mismo que T compuesto con S, ¿bien? Entonces lo que vamos a tener es que la exponencial de S más T es exponencial de S por exponencial de T. ¿Bien? Y eso se debe a esto, a que la exponencial de S más T es sumatoria desde k igual 0 a infinito de S más T a la K sobre K factorial. Pero S más T a la K, ¿qué cosa es? Fíjense, es S más T multiplicada por S más T K veces. Si los operadores S y T no conmutaran, por ejemplo, si los operadores S y T no conmutaran, entonces, por ejemplo, S más T al cuadrado sería
S más T, producto por S más T, esto sería S compuesto con S, S es el cuadrado, más S compuesto con T, más T compuesto con S, más T compuesto con T, más T al cuadrado. Si S y T no conmutan, entonces S compuesto con T es distinto de T compuesto con S. Eso pasa en el caso de los operadores. Cuando se trata de números, pues S por T es lo mismo que T por S. Y cuando conmutan, pues entonces esto es igual a S cuadrado más 2ST más T al cuadrado. ¿Está bien? Y en general, lo que uno tiene es que S más T a la N, cuando conmutan, es igual, por la fórmula del binomio, es igual a N factorial por sumatoria en J más K igual a N de SJTK sobre J factorial por K factorial. Esa es precisamente la fórmula del binomio para calcular la potencia enésima de una suma cuando S y T conmutan. Y entonces en ese caso la exponencial de S más T es la sumatoria de esos términos. Aquí fíjense que aparece dividido por n factorial, porque esto sería el S más T a la n dividido por n factorial. Bien, pero como está multiplicado por n factorial, los n factorial se cancelan y al final lo que me queda es que esto va a ser la sumatoria desde j igual 0 a infinito de S a la j sobre j factorial por la sumatoria desde k igual 0 hasta infinito de t a la k sobre k factorial, y esto es exponencial de S por exponencial de t. O sea, la exponencial de S más t es exponencial de S por exponencial de t cuando S y t conmutan. Y por lo tanto, no solo es igual a esto, sino es igual a exponencial de t por exponencial de S también. Porque si S y t en general, exponencial de S más t es lo mismo que exponencial de t más S. Si t y S conmutan, entonces esto va a ser exponencial de S por exponencial de t, pero también exponencial de t por exponencial de S. Entonces se tiene esa fórmula. Estas dos fórmulas son fundamentales en todo lo que vamos a ver. O sea, esta, si S y T conmutan, no siempre se tienen esto. ¿Bien? Y la otra fórmula importante va a ser esta fórmula, que la exponencial de S es P compuesta con exponencial de T compuesta con P a la menos 1, si S es P compuesta con T con P a la menos 1. En particular, de esta fórmula, de esta segunda fórmula, voy a poner el resumen de las dos aquí. Es si S es igual a P compuesta con T compuesta con P a la menos 1, entonces exponencial de S es P compuesta con exponencial de T compuesta con P a la menos 1, y la segunda es que si S y T conmutan, entonces esto implica que exponencial de S más T es igual a exponencial de S compuesta con exponencial de T, y también exponencial de T compuesta con exponencial de S. Donde estas exponenciales, cada una de ellas es un operador lineal de Rn en Rn, y por lo tanto en una base determinada pues tiene una expresión matricial también la exponencial de una manera. Entonces, esto todo se traduce al lenguaje de matrices cuando se expresan las transformaciones lineales S y T en una base dada. Entonces, en esa base quedan representadas los operadores exponencial de S y exponencial de T, y van a ser matrices. O sea, esto se expresa como la matriz que representa exponencial de S más T es el producto de la matriz que representa la exponencial de S por la matriz que representa la exponencial de T. ¿Bien? En particular, si tomo como T lambda por la identidad, si tomo T igual a lambda por la identidad, lambda un número cualquiera multiplicado por la identidad, entonces para cualquier operador S siempre conmuta con la identidad, porque S compuesto con la identidad es S, y la identidad compuesta con S también es S. ¿Está bien? Entonces S siempre conmuta con lambda con la identidad, por lo tanto eso implica que por la exponencial de S más lambda por la identidad tiene que ser igual a la exponencial de S por la exponencial de lambda por la identidad. Pero ¿qué cosa es la exponencial de S? ¿Qué cosa es la exponencial de lambda por la identidad? Vamos a calcular la exponencial de un número multiplicado por el operador de identidad. O sea, el operador que a un vector x de Rn le hace corresponder el mismo vector x. Bien,
Esto por definición es sumatoria, es de k igual 0 hasta infinito, de lambda a la n por la identidad a la n dividido por n sobre n factorial. Pero es que la identidad a la n es la identidad, ¿verdad? La identidad compuesta con la identidad siempre da la identidad. Entonces esto es sumatoria desde k igual 0 hasta infinito de lambda a la n sobre n factorial multiplicado todo por la identidad. Si todo está multiplicado por la identidad, puedo traer factor común esto de el operador de identidad. Pero es que este término que aparece aquí es una serie de números de numérica que es precisamente exponencial de lambda. Entonces esto va a ser igual a la exponencial de lambda multiplicado por la identidad. La exponencial de lambda es un número multiplicado por la identidad es la matriz que tiene la base canónica, tiene, la identidad en cualquier base tiene en la diagonal unos y en el resto 0, luego al multiplicarlo por exponencial de lambda, esto va a ser la matriz que tiene exponencial de lambda en todos los términos de la diagonal y 0 fuera. Bien. Entonces, al final, ¿qué es lo que se tiene? Fíjense que la exponencial de S más lambda I es igual a la exponencial de S por exponencial de lambda I, pero es que la exponencial de lambda I es el número exponencial de lambda multiplicado por la identidad, y la identidad compuesta con el operador lineal exponencial de S sigue siendo exponencial de S. Entonces se obtiene esta forma, que es un caso particular de esta segunda propiedad. ¿Okay? Otra condición importante, otro resultado importante que se deduce de esta segunda propiedad es que si tomo t igual a menos s, o sea, si tomo s y t, pero t lo tomo como menos s, entonces está claro que siempre la exponencial, un operador s y su opuesto conmutan entre sí. O sea, s compuesto con menos s es lo mismo que menos s compuesto con s, siempre es menos s al cuadrado. Entonces, por eso s y menos s conmutan, por lo tanto eso implica que la exponencial de s más t con t igual a menos s es igual a la exponencial de s por la exponencial de menos s. Pero la exponencial de s menos s es la exponencial de la matriz idénticamente nula. Y la exponencial de la matriz idénticamente nula es la identidad. ¿Por qué? Vamos a calcular esto sería sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de la matriz idénticamente nula elevado a la n sobre n factorial. Pero para n igual a 0, la matriz idénticamente nula elevado a la 0, siempre por definición cualquier matriz elevado a la 0 es la identidad. Entonces el primer término de esta sumatoria es la identidad, y después de n mayor o igual que 1 en adelante me quedaría la matriz 0 siempre. O sea, nada más que tendría la identidad en el primer término, todos los demás idénticamente nulos, por lo tanto esta serie es igual a la identidad. Es decir, esto es igual a la identidad, de donde quiere decir que si aquí yo multiplico, o sea, quiere decir que la inversa de la matriz exponencial de S es la matriz exponencial de menos S, porque esta multiplicada por esta da la identidad. O sea, que la exponencial de S a la menos 1 es exponencial de menos S. Y esa es otra conclusión importante que se obtiene de la segunda propiedad. Bien. Entonces vamos a ver aplicaciones ahora al cálculo específico de exponenciales de matrices. Vamos a empezar por considerar, vamos a calcular ahora cálculo de exponenciales
de algunos tipos de matrices de orden 2×2. Vamos a suponer primero que tenemos una matriz A de este tipo, con la que aparece ahí, A menos B, BA. ¿Bien? A menos B, BA. Entonces, la matriz A menos B, BA, ¿qué representa? Representa lo siguiente: que si yo tomo el número complejo lambda igual a A más IB, entonces la acción de la matriz A sobre un vector X, Y, que esto es ¿qué cosa? Fíjense, sería AX menos BY, coma, BX más AY. Eso es lo que da la acción de la matriz A sobre un vector X, Y. Pero si nos damos cuenta, si yo multiplico el número complejo A más IB por el número complejo Z igual a X más Y, esto es A más IB por X más Y, ¿qué es lo que me queda? A por X menos B por Y más I BX más AY. O sea, que el aplicar esta matriz al vector X, Y es equivalente a obtener como primera componente la parte real del producto de A más IB por X más Y y como segunda componente la parte imaginaria. O sea, esa matriz representa la multiplicación de números complejos. ¿Bien? Representa la multiplicación del número complejo A más IB por el número complejo X más Y. ¿Bien? Y por lo tanto, cuando yo obtengo la potencia késima de esta matriz, la potencia késima, lo que tengo es la multiplicación por el número complejo A más IB a la K, porque el aplicarla para K igual 1 es como si obtuviera como resultado la parte real imaginaria del producto del número complejo A más IB por X más Y. Cuando la tengo al cuadrado, lo que voy a tener es primero el resultado de multiplicar el número complejo A más IB por X más Y y después de nuevo multiplicar A más IB por el resultado de A más IB por X más Y. O sea que esta matriz a la K representa actuando sobre el vector X, Y, nos da como resultado el vector que tiene como componentes las partes reales, las partes real e imaginaria del producto de lambda a la K, donde lambda es igual a A más IB, por X más Y. O sea, esta es la matriz que denota el producto de A más IB a la K por X más Y. Pero la matriz que denota el producto de A más IB a la K, si A más IB le llamo lambda,
Fíjense que aquí cuando tenía A, B solo, el número complejo era A más y B, o sea, esta era la parte real del número complejo, aquí menos la parte imaginaria y la parte real. Entonces, como esto denota el producto por lambda a la K, donde lambda es A más y B, entonces esta matriz tiene que ser la parte real de lambda a la K, aquí menos la parte imaginaria, aquí la parte imaginaria y aquí la parte real. Entonces obtiene ese resultado. Y por lo tanto, la parte, si ya tengo como ¿qué cosa va a ser la exponencial de A? Cuando A es esta matriz. Cuando A es la matriz, A menos B, BA, pues va a ser la sumatoria desde K igual 0 hasta infinito de A a la K sobre K factorial. Pero es que A a la K ya vimos que es la matriz que tiene estas componentes, real de lambda a la K, menos imaginario de lambda a la K, imaginario de lambda a K y real de lambda a K, donde lambda es A más y B. Entonces, lo que tengo es esta matriz dividido por K factorial. Dividir por K factorial implica dividir cada uno de estos términos por K factorial. Pero además, como aquí tengo parte real y parte imaginaria, la división por K factorial pasa hacia adentro de la parte real y la parte imaginaria y me queda parte real de lambda a la K sobre K factorial, aquí imaginario y aquí real. ¿Bien? Pero entonces, ¿qué cosa es esa sumatoria? Esta sumatoria es la matriz que tiene como componente las sumatorias de cada una de estas componentes. Entonces, cuando pongo aquí sumatoria, esta sumatoria la paso aquí adentro, me queda sumatoria de la parte real de lambda a la K sobre A a la K. Aquí me queda sumatoria de menos la parte imaginaria de lambda K sobre K factorial. Aquí me queda sumatoria de parte imaginaria de lambda K sobre K factorial. Esto no se puede... Bien, aquí me queda sumatoria de parte imaginaria de lambda a la K sobre K factorial y aquí sumatoria de parte real de lambda a la K sobre K factorial. Pero las partes reales e imaginarias salen de la sumatoria. Entonces me va a quedar parte real de la sumatoria de lambda a la K sobre K factorial menos parte imaginaria de sumatoria de lambda a la K sobre K factorial. Y en todos los casos aparece parte real o parte imaginaria de sumatoria de lambda a la K sobre K factorial. La sumatoria de lambda a la K sobre K factorial es exponencial de lambda y por lo tanto la matriz exponencial de A queda como parte real de exponencial de lambda menos parte imaginaria de exponencial de lambda, parte imaginaria y parte real. Pero ¿qué cosa es la parte real de exponencial de lambda? Bien, si lambda es igual a más y B, la exponencial de lambda es exponencial de A por exponencial de B, y esto es exponencial de A por coseno de B más y seno de B. Bien, y por lo tanto la parte real de exponencial de lambda es exponencial de A por coseno de B. Aquí está, exponencial de A por coseno de B, el exponencial de A salió factor común por coseno de B. Aquí me quedaría menos parte imaginaria de E a la lambda, la parte imaginaria es exponencial de A por seno de B, menos, sería el exponencial de A sale de la sumatoria, y me queda menos seno de B. Aquí queda parte imaginaria de E a la lambda, que es exponencial de A por seno de B, y aquí parte real, que es exponencial de A por coseno de B. Entonces finalmente queda esta fórmula, que la exponencial de A es E a la A por coseno B menos seno B, seno B y coseno B. Bien, donde A es igual a A menos B, BA, y lambda es A más y B. ¿Bien? Queda esta fórmula. Entonces, eso es la exponencial de una matriz A de este tipo. Hemos utilizado todas las propiedades que acabamos de ver hace un momentito de la función exponencial. Bien. Fíjense que si A es 0, o sea, si la matriz, si aquí tuviera ceros, entonces la exponencial de A
sería exponencial de 0, sería 1, y me quedaría que la matriz exponencial de A sería coseno menos seno, seno, coseno, y una matriz de este tipo es la matriz de multiplicación por ¿quién? Por el vector coseno de B más I seno de B. Pero coseno de B más I seno de B es E a la IB. O sea, si A es 0, si A es igual a 0, entonces E a la A es igual a coseno B menos seno B, seno B, coseno de B, que representa la multiplicación que al actuar sobre X, Y representa la multiplicación de coseno B más I seno B por X más Y. O sea, es la multiplicación de E a la IB por X más Y. Pero multiplicar un número complejo X más Y por E a la IB significa rotar el número complejo un ángulo B. Es una matriz de rotación. Bien, entonces cuando A es igual a 0, esto representa una matriz de rotación. Bien. Otro caso que se puede calcular fácilmente la matriz en dimensión 2 es precisamente este caso, cuando la matriz A es de la forma A 0 B. Bien, cuando la matriz tiene esa forma. Porque en este caso, esta matriz se puede escribir de la forma A por la identidad más una matriz B, donde la matriz B es 0, 0, 0, B. ¿Verdad? A por la identidad es la matriz que tiene 0, 0, A. Si le sumo la matriz B, 0, B, 0, 0, me da esta matriz. Pero cualquier matriz conmuta con la identidad y por lo tanto exponencial de A va a ser igual a exponencial de A por la identidad por exponencial de B. Pero ya vimos que exponencial de A por la identidad es la exponencial de A por la identidad, que compuesta con exponencial de B da la exponencial de B, y esto es un número ahora, exponencial de B. ¿Bien? Y ahora nada más que hay que calcular la exponencial de B, o sea, hay que calcular la exponencial de B, que es sumatoria desde k igual 0 hasta infinito de B a la k sobre k factorial. Bien, entonces eso es lo que se hace acá. Pero fíjense, ¿qué cosa es la exponencial de B? Es precisamente esta sumatoria que aparece aquí, que es esto. Pero, si se dan cuenta, el primer término es la identidad, el segundo es B, el tercero es B al cuadrado sobre 2 factorial, y así sucesivamente B al cubo sobre 3 factorial. Pero la matriz B cumple que B al cuadrado es la matriz idénticamente nula. Fíjense, si usted multiplica 0B, 0, 0 por 0B, 0, 0, ¿bien? Esto le da la primera fila por esta primera columna le da 0, primera fila por segunda columna 0, y ya esta fila por esta columna 0 y esta fila por esta columna 0. Quiere decir, si B al cuadrado ya es 0, B al cubo también va a ser 0, B a la 4, B a la 5, o sea, todas las potencias de B a la k con k mayor o igual que 2 van a ser 0, por lo tanto la exponencial de B es nada más que I más B. ¿Está bien? Entonces, eso quiere decir que, si vamos a esta fórmula de nuevo, aquí esto es exponencial de A por la identidad más B. ¿Pero qué cosa es la identidad más B? La identidad más B es la matriz que tiene. La identidad tiene 1 en la diagonal y 0 en los otros lugares, y B es esta matriz. Entonces esta matriz es 1, 1, 0, B. ¿Bien? Entonces finalmente lo que se obtiene es que si A es esta matriz, la exponencial de A viene dado por esta forma. O sea, la exponencial, si A
es la matriz AA0B. Entonces eso implica que la exponencial de A es E a la A por 1, 1, 0, B. Y así se van obteniendo varias expresiones. Obviamente, si B es igual a lambda mu 0, 0, este es el caso que representa en que tengo, si hubiera considerado el sistema de ecuaciones x punto igual a bx con esta b, ese es el caso en que este sistema se desacopla. Y por lo tanto aquí es muy fácil ver que la exponencial de b es igual a la exponencial de lambda 0, 0 exponencial de mu. ¿Bien? Bien, entonces ya tenemos las exponenciales de tres tipos de matrices, las que son de la forma lambda mu 0, 0, las que son de la forma, bueno, aquí teníamos, este era un caso particular de la matriz AAB0, aquí tengo lambda, lambda 1, 0, y la matriz BAAB menos B. Bien, y aquí se tienen las expresiones de las exponenciales de B por T para cada una de esas matrices. Bien. Ahora vamos a utilizar un resultado del álgebra lineal, un resultado de álgebra lineal que si tengo una matriz A cualquiera, A11, A12, A21, A22 en R2, ¿está bien? Una matriz cualquiera en R2. Entonces, la matriz A siempre se puede escribir de la forma P, B, P a la menos 1, donde B se define de la siguiente forma. O sea, si tengo una matriz de este tipo y quiero calcular sus valores propios, para calcular los valores propios lo que hago es considero A menos lambda por la identidad, calculo el determinante de A menos lambda por la identidad igual a 0, y las raíces de ese polinomio cuadrático van a ser los valores propios de la matriz. En este caso lo que tendría que hacer es considerar A11 menos lambda, A12, A21 y A22 menos lambda. El determinante de esto sería este polinomio cuadrático, A11 menos lambda por A22 menos lambda menos A12 por A21. Si igualo esto a 0, debo encontrar las raíces de un polinomio cuadrático. Y las raíces de un polinomio cuadrático sabemos que pueden darse nada más que tres posibilidades. Uno es que las raíces, o sea, tres posibilidades. Uno es que las raíces sean reales y diferentes, o sea, ambos valores propios de A son reales y diferentes. Vamos a suponer que son lambda y mu. ¿Bien? El segundo es que hay un solo valor propio, o sea, una sola raíz del polinomio característico de multiplicidad 2. Multiplicidad 2, que lo vamos a anotar por lambda. ¿Bien? Y el tercero es que hay dos valores propios, que son las dos raíces del polinomio característico, complejos conjugados. Complejos conjugados, que son A más y B y A menos y B. Son las dos raíces. Nada más que se pueden dar esos tres casos en dimensión 2. Entonces,
Lo que se demuestra es que en el caso A, la matriz A, bueno, perdón, vamos a ver primero. En cada uno de estos casos vamos a encontrar una base de los subespacios propios. O sea, en el caso A bueno, mejor, esto lo vamos a ver un poquito posteriormente para verlo con más detalle. Pero lo importante es que en cada uno de estos tres casos, en cada uno de estos tres casos, la matriz existe. Una matriz P que se construye a partir de una base de vectores propios correspondientes a los respectivos valores propios de A. O sea, hay una matriz P que se construye usando los vectores propios que corresponden a los valores propios de A en cualquiera de los tres casos. Bien, puede ser en el caso cuando los dos valores propios son reales y diferentes, o cuando hay uno de multiplicidad 2, o cuando hay dos complejos conjugados. Bien, se construye esa matriz P que es invertible, y en todos los casos lo que se demuestra es que A es igual a P compuesta con B compuesta con P a la menos 1, donde B, en el primer caso, en el caso A, B es igual a lambda mu 0, 0. En el caso B, B es igual a lambda 1, 0. Y en el caso C, B es igual a menos B, B. Entonces siempre se puede encontrar una matriz P invertible tal que A se expresa de esta forma, y la matriz P se construye utilizando los vectores propios correspondientes a los valores propios en cada caso. Eso lo vamos a ver posteriormente cómo. Pero entonces, según la propiedad que habíamos visto aquí arriba, esta propiedad, si una matriz se pone como P compuesta con T compuesta con P a la menos 1, entonces exponencial de S es P compuesta con T compuesta con P a la menos 1. O sea que para cualquier transformación lineal en R2, es decir, para cualquier matriz A que represente una transformación lineal en R2, siempre se puede expresar esa matriz de esta forma. Por lo tanto, la exponencial de cualquier matriz va a ser siempre P compuesto con exponencial de B compuesto con P a la menos 1, donde la exponencial de B, si B es lambda mu, bueno, en general, aquí lo que estamos, el resultado que está puesto aquí es para A por T, no para A solo. Vamos a poner aquí A por T, que sería P compuesta con B con T compuesta con P a la menos 1. Bien. Y entonces la exponencial de T por A va a ser P compuesta con exponencial de T por B compuesta con P a la menos 1. Donde la exponencial de T por B, cuando B tiene dos valores propios, lambda y mu, reales y diferentes, la exponencial de B por T se escribe de esta forma. Si A tiene un solo valor propio de multiplicidad 2, entonces la exponencial de B por T se va a escribir de esta forma, exponencial de lambda T multiplicada por 1, 1, 0 T. Y si A tiene dos valores propios complejos conjugados, entonces la exponencial de B por T se escribe de esta forma. Y entonces es muy sencillo, lo único que hay que saber calcular la matriz P, que eso lo vamos a ver próximamente,
y con ello ya tenemos el cálculo de la matriz exponencial de t por a para cualquier matriz A en dimensión 2 o para cualquier transformación lineal en R2. ¿Bien? Entonces, este es el caso más simple. Después vamos a ver cómo se puede hacer para matrices en Rn cualesquiera o para transformaciones lineales en Rn cualesquiera. Y en la próxima clase vamos a ver además el papel importante que juega la matriz exponencial de A por T en la solución del problema de Cauchy para un sistema de ecuaciones lineales homogéneo con coeficientes constantes. Bien, entonces lo que nos quedan ahora son algunas clases donde vamos a completar todo esto del cómo obtener la exponencial de una matriz para poder aplicarla a la solución del problema de Cauchy para los sistemas lineales con coeficientes constantes homogéneos. Entonces a eso nos dedicaremos próximamente. Muchas gracias.